Los 10 Mandamientos, por Monseñor Tía Mertoz. Capítulo 33. Pecado o heroísmo. La defensa de la vida del niño. Uno de los sabios más insignes del segundo siglo del cristianismo, Clemente de Alejandría, hace mención de las damas romanas que saben educar con solicitud maternal a los polluelos, pero echan a la calle, sin el menor remordimiento, a los hijos de las esclavas nacidos en su casa. El horror y espanto que debió llenar el alma de este santo padre al escribir las líneas que preceden, se apoderó también de nosotros cuando, en el capítulo anterior, estudiamos una de las úlceras más horripilantes de nuestra época, la terrible lucha de cultura que en nuestro siglo, en el siglo del niño, qué ironía, ha surgido contra la vida del mismo gracias a una moda terrible. Cuando el faraón de Egipto no quiso libertar al pueblo hebreo que tenía esclavizado, Dios castigó a los egipcios con varias plagas y por fin les infligió la más espantosa. Envió a su ángel exterminador y éste iba de casa en casa matando a los primogénitos. Fueron grandes los alaridos de Egipto, porque no había casa en donde no hubiese algún muerto. Hoy día se propaga entre nosotros esta plaga de Egipto. ¿Acaso perdone la vida de los primogénitos? Ni tampoco a estos en todas partes, pero estrangula inexorablemente a los demás niños, suprimiéndolos en germen al principio de la vida. Es el pecado contra el quinto mandamiento, o ni siquiera permitiéndoles lanzarse a la vida. Es el pecado contra el sexto mandamiento. Y oído el grito que brota de labios de los hombres más sensatos y mejores, se pierde la moral y se pierde la nación. Esto no puede seguir así. En el capítulo anterior he trazado con unos pocos rasgos el triste cuadro de cementerio que flota sobre la cuna que las familias modernas dejan vacía con toda premeditación, y he puesto de relieve las consecuencias de este terrible pecado, de este asesinato de los niños, desde el punto de vista así nacional como individual. Pero soy el primero en advertir que todavía no hemos solucionado de un modo satisfactorio la cuestión propuesta. Sirva este capítulo de contestación. Veamos primero las causas que dieron origen al mal e indaguemos después en dónde podríamos encontrar remedio para la criminal enfermedad. Primero, ¿cuáles son las causas del miedo que se tiene al hijo? Antes de todo mencionemos una orientación pintada con colores modernos, el llamado neomalthusianismo, de que se hace mención con harta frecuencia y que quiere poner un dique a la humanidad que va creciendo, para evitar así que perezca de hambre. Los corifeos de esta doctrina inquietan a los padres diciendo: «Atención, ya hay demasiados hombres, los productos de la tierra no son proporcionados al aumento de población, y así un día u otro nos encontraremos con el hambre, si no limitamos la natalidad». Naturalmente, esta teoría, consagrada como científica, viene muy a propósito para los que quieren justificar su pecado. Sin embargo, hoy día ya es un argumento sin valor. Ahora, ya no cabe duda de que se puede intensificar la agricultura, cultivar inmensos territorios de barbecho, sacar pan todavía de esta vieja tierra y por lo tanto vivir muy bien, no ya los 2.000 millones de hombres que hay ahora, sino 4 y hasta 6.000 millones. De modo que la culpa no la tiene nuestro viejo globo terráqueo. Por este motivo, nos quedamos realmente asombrados al oír que en algunos países se presentan ahora ciertos proyectos de ley. Se quieren quitar de los códigos penales los severos artículos, con muy buen criterio, que persiguen este pecado de una manera oficial. Hay que dar solución al problema, y no han de atacarse los síntomas en vez de curar la enfermedad. El horror al niño es el síntoma, la enfermedad es la depresión moral y económica. No hemos de contemporizar con las consecuencias, sino ir al grano, atacar la enfermedad en su raíz. Aún más, voy a decirlo muy claro a estos sofistas: el aumento del pueblo nunca ni en ninguna parte ha significado la miseria del pueblo. Cuando más numeroso es un pueblo, tanto mayor es la intensidad económica y técnica con que trabaja. El pueblo nómada se vuelve agricultor, cambia su arado de madera con un arado de hierro. En cambio, la disminución de la población significa juntamente miseria material.
En muchos casos puede comprobarse que la causa del horror al hijo no está en la situación económica, muchas veces en las grandes casas de alquiler, con pisos pequeños y apretujados, y en las míseras viviendas de los suburbios. Todo retumba por el ruido de los niños, mientras que entre las paredes de los chalets distinguidos reina un silencio sepulcral. Se han contado los niños que hay en las 45 casas de la calle más distinguida de Nueva York. En estas casas, que son las más ricas, se encontraron en total 17 niños. Y yo sé de una casa elegantísima y opulenta, donde no hay niños y donde los galgos se refocilan con golosinas procedentes del primer pastelero de la ciudad. Cuanto más rica es la familia, tanto menor es el número de hijos. ¿No es esto la refutación rotunda del neomalthusianismo? ¿No nos advierte con claridad meridiana que debemos buscar una causa más profunda del horror de la situación económica de la humanidad, sino, hay que decirlo, a la quiebra que sufrió la moral? Los hombres han perdido su religión, y con el olvido de la vida eterna y de la responsabilidad que tenemos ante Dios, corre parejas el afán de placeres y comodidades en este mundo, placeres que, como es natural, se ven impedidos por el niño, el cine y la literatura chabacana. La calle y la sociedad de las grandes ciudades llegan a chamuscar el alma a los 18 años de edad y matan en ella no solamente la vida pura, sino aún el concepto justo y honrado del matrimonio. La generación actual oye hablar constantemente de placeres y rarísimas veces de obligaciones. Se le dice que la vida es para el goce, más goces y menos cargas. Ved ahí la quiebra de la moral, ved ahí la causa del infanticidio. Su causa es el espantoso concepto pagano que hoy día se tiene del niño. Cito algunas líneas de cartas que me llegan. Mi esposo, de carácter muy vehemente, me mataría si llegase otro hijo. Así se queja una esposa. Otra escribe de esta manera: en la sociedad todos me dicen que es una tontería tener niños. ¿Qué es pecado? ¿Qué ha de serlo? Es cosa tan baladí como hacerse empastar una muela. 2, 3 muelas. 2, 3 operaciones al año. Ahí está en la carta. 2, 3 muelas. 2, 3 operaciones. Palabras que hielan la sangre. Decidme, ¿exagero al afirmar que la última y principal causa del horror al niño es el modo de pensar cínico, la comodidad personal, la vida fútil, la posibilidad de figurar más en la sociedad, el deseo desenfrenado de vivir? En una palabra, el concepto frívolo y anticristiano de la vida. Parecen oír las quejas que se levantan al leer este capítulo. Para un sacerdote resulta fácil hablar y legislar, no conoce las dificultades de la vida moderna, no sabe qué miseria pasan, cómo penan muchas familias, no hay trabajo, no se gana, no hay manera de vivir. ¿Qué voy a contestar? ¿Os diré que no tenéis razón en nada? ¿Que todo lo que me decís es desatinado y sin fundamento? No, no puedo contestar así. Tengo que reconocer, con dolor y espanto, pero es así. Debo reconocer que en las circunstancias actuales, sociales y económicas, late una gran tentación a este pecado, y que debido a la injusticia del actual orden económico, a muchos cónyuges honrados les cuesta lo indecible llevar una vida matrimonial sana, moral, conforme a la voluntad de Dios. Sé, y lo digo sin ambajes, y es una terrible acusación contra el orden actual del mundo, que en la situación agobiante de hoy día muchas veces no hay otro camino, aun para los esposos más serios y piadosos, que este difícil dilema: o pecado o heroísmo. O se asustan de las cargas que acarrea el niño y le cierran pecaminosamente la puerta de la vida, o no quieren rebelarse contra los planes de Dios y aceptan con ellos las renuncias, las privaciones, los pesares sin número que traen como cortejo. Sí, pecado o heroísmo. Pero ¿es lícito titubear siquiera un momento para saber qué partido es preciso escoger? Aceptar al niño. Oh, fácil es decirlo, pero hay una miseria extrema y ya no es posible hacerlo. No tenemos más que un cuarto y la cocina, y ya hay 2 niños. Mi marido no gana más que 160 pesetas mensuales, y ya nos hemos cargado con 4 hijos que llorando piden pan. Mi esposa es tan enfermiza, seguro que no resistiría un nuevo parto. Ya nos gustaría tener más hijos, pero ¿vamos a exponerlos a la miseria? En situación tan desesperante, ¿no nos es lícito defendernos del niño?
Así se quejan algunos, aún de los buenos. ¿Qué vamos a responder a estos hermanos? En solución, voy a decirlo con toda sinceridad. Aquí la Iglesia reconoce también el derecho de defensa. Pero, ¿cómo? Fijaos, ¿cómo lo reconoce? Aplicando a este caso las palabras de San Pablo, y es esta la solución. Los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Es decir, el único modo lícito de defenderse contra el niño es una vida continente dentro del matrimonio. Sea que la esposa es enfermiza y no podría resistir un nuevo parto, sea que la miseria es extrema, la única defensa lícita es esta, la abstinencia del esposo. Sí, el dominio de sí mismo, algo típicamente cristiano, dominio de sí mismo. Si es necesario, si así lo exigen las circunstancias económicas o el estado de la esposa lo reclama, el esposo renuncia por cierto tiempo a los derechos que le da el matrimonio. ¿Que es imposible? ¿Que es el instinto tan fuerte que no hay manera de refrenarlo? Sin la ayuda de Jesucristo, es punto menos que imposible. Si eres hombre y nada más, no te será imposible. Pero si además eres cristiano, entonces sí, podrás hacerlo. Si acudes a Dios en tus oraciones y procuras adquirir en los santos sacramentos la gracia que te ayuda y conforta, es posible. La pasión no es argumento. Con el mismo derecho podrías decir, no se puede pedir que si alguno me da el instinto. Si hay algo que me gusta en un escaparate, no se me puede pedir que no lo hurte. Tan acuciador es el instinto. Sin tener a raya nuestras pasiones, ¿podemos hablar de cultura? ¿En qué consiste la cultura? En dominar las fuerzas naturales. Cultura es el dique que detiene la corriente impetuosa. Cultura es la máquina que encausa la energía. En todo hemos querido ser dueños de la naturaleza, y justamente en este punto hemos de permitir que la naturaleza señoree y tiranice nuestra alma. Hay que hablar claro. Según la moral católica, la defensa que se haga sin la continencia en el matrimonio es pecado grave, o contra el sexto mandamiento. ¿Ha de usarse del matrimonio así como lo estableció Dios? ¿O ha de haber abstención? No hay término medio, no hay, según el espíritu de nuestra religión sacrosanta, una tercera solución. Otra vez estamos en lo mismo, o pecado o heroísmo. Sí, estamos otra vez en eso. Así reza también el título del presente capítulo, y nuestro Señor Jesucristo anunció ya que quien quisiera seguirle ha de negarse a sí mismo, cargar su cruz a cuestas, y así, adelante, a seguirle. Bastaría que nuestra religión fuera menos inexorable de este solo punto para ganar al momento millares y millares de hombres. Pero es imposible. Por miramientos, por consideración a algunos, aunque se cuenten estos por millares y millones, ¿es posible modificar una sola tilde los principios? ¿Podría la Iglesia católica, la Iglesia que ha de soportar tantos y tan amargos reproches por ser inexorable justamente en este punto? ¿Podría la Iglesia católica cambiar algo en los planes del Señor, enmendarlos y permitir por lo menos a los cónyuges pobres que no tienen más que un solo cuarto, o a los enfermizos, usar del matrimonio sin comprometerse a aceptar el niño? ¿No sería esta cesión una brecha por la cual entraría el diluvio de la maldad humana para sofocar a todos los niños? El catolicismo no mitiga en nada las leyes dadas por Dios, porque así traicionaría a su divino fundador, y se ve forzado a hablar de esta manera, o vida matrimonial, y en este caso cargarse con los hijos, o la continencia, como único camino para evitarlos. Nuestra religión es demasiado rigurosa, necesita reformarse. Así me escribió alguien. No es nuestra religión la que necesita ser reformada, ella es intangible, sino todo el orden actual de la sociedad. Y ahora llegamos al segundo punto de este capítulo. Hemos de buscar remedio a este pecado que mata a la nación. Segundo, ¿dónde encontraremos el remedio? El horror al niño adquiere proporciones tan asombrosas que hoy día el mismo Estado se ve obligado a buscar con diligencia la medicina contra el mal. Si miramos en silencio la extensión del mismo,
veremos que toda la nación está en trance de perecer. No cabe duda de que el temor al hijo tiene también sus causas económicas. Afirmo que en los matrimonios honra el problema, que el Estado hiciera todas las reformas posibles, tomara todas las medidas, y para ello no basta organizar fiestas, condecorar y festejar a las madres que tienen muchos hijos. Esto solo es una minucia en el cuadro de los grandes deberes, sino que sería menester todo un cuerpo compacto de profundas disposiciones legislativas. ¿Cuáles han de ser estas? Las siguientes, por ejemplo: apreciar en todos los órdenes a las familias numerosas, darles compensaciones, favorecerlas al tratarse de colocaciones, disminuir la cuota de contribuciones en proporción con los hijos, hacer plazas donde puedan jugar los niños, procurar viviendas sanas, castigar la pornografía, castigar inexorablemente los que se comprometen a hacer el papel de los verdugos de Herodes, hacer más barata la vida, dar más facilidades de trabajo, eximir a las mujeres del trabajo de fábrica y de oficina, cambiar las leyes de herencia que ahora favorecen al hijo único. Todas estas cosas serían necesarias. Pero, reconociendo la importancia y la necesidad de todas estas medidas, no podemos pasar en silencio con toda una observación. Todo esto es necesario, pero no basta todavía. No basta, porque la llave de la solución definitiva del problema no es la biología, ni la higiene, ni la política social, sino la ética, la moral cristiana. Estamos muy lejos de despreciar la pureza de las reformas sociales y económicas. La cuestión es tan vital, en ella se juega tanto la vida o la muerte, que todos han de hacer lo posible para darle solución. Lo que queremos insinuar es que todas estas medidas, en la tempestad desatada de las pasiones y en medio de los sofismas que presenta el egoísmo y el amor a la comunidad, serán inconsistentes si no se les prestan ayuda las prescripciones inquebrantables de la ley religiosa. Donde se destaca con mayor claridad la superioridad de las razones religiosas es justamente en esta cuestión. El problema tiene sus dificultades. Aquí el interés del individuo choca con el de la sociedad. Conseguir del individuo que asegure, a una costa de sacrificios, el robustecimiento de la nación, es punto menos que imposible para una institución que tenga sus confines en la tierra. Solo puede lograrlo la religión, que con la sanción del legislador supremo saca al individuo de su reducido círculo del egoísmo y lo levanta a las alturas en que se ofrecen a Dios sacrificios de fidelidad. No caigo, por lo tanto, en exageración si digo que hoy día es solamente esta severidad inexorable, intransigente de la Iglesia Católica la que salva a la humanidad de la extinción. En primer lugar, defiende a la humanidad por vía negativa, mediante el castigo. Si hay hombres que no descubren la indecible bajeza de su proceder pecaminoso, entonces les abre los ojos la magnitud del castigo que les impone la Iglesia. Nuestra religión castiga con severa pena, con excomunión reservada al obispo, el pecado de la madre y del médico y de todos los que toman parte en el infanticidio. El que va a confesarse de semejante pecado sabe ya de antemano que no podrá obtener la absolución sino a costa de dura penitencia. ¿No es verdad que el hombre en cuya alma parpadea todavía una débil luz de religiosidad? Podemos hacer constar con orgullo que en los países y en las regiones en que se vive con una verdadera vida católica, allí donde levantar la mano contra el niño significa pecado grave, por ejemplo, en la región renana, en Westfalia, en el Tirol, en Holanda, en la Bretaña y en muchas partes puramente católicas de Hungría, siguen siendo numerosos los niños. Pero además de esta fuerza prohibitiva, coercitiva, además de este medio negativo, tiene la Iglesia otro positivo, que es inculcar el amor del niño con este matiz, porque es mensajero de Dios, porque es bendición del Señor. El cristianismo hace sentir a los padres con plena conciencia que su dignidad y lo que con ella va aneja, su grave obligación paternal, proceden del mismo Dios creador. Su grave obligación paternal. Realmente son graves y llenos de sacrificio los deberes de los padres. Los alemanes tienen un proverbio que, aunque algo exagerado, tiene gran fondo de verdad. El que vive sin hijos no sabe lo que es sufrir. Es verdad,
Cuántos sacrificios, cuántas fatigas, cuántas noches de insomnio trae consigo el cuidado de los pequeños, cuántos sacrificios, cuántos pesares, cuántos días de seria preocupación y cuántos desengaños acarrea la educación de los niños grandes. Entonces, ¿más vale que no haya hijos? Los esposos que no conocen a Dios contestarían afirmativamente, sí. Los que quitan a la dignidad paternal la sublime corona otorgada por Dios, obran de esta manera. Pero los cónyuges piadosos saben que ni los miles de pesares e inquietudes de la educación del niño son comparables con la ruina que causan la vida espiritual de ambos, y a la par, en la salud corporal de la mujer, la vida conyugal pecaminosa, la vida criminal que con premeditación cierra el paso al niño. Los padres piadosos divisan más allá de las muchas preocupaciones que les causa la educación de los hijos, las muchas y profundas alegrías que éstos les proporcionan, y no olvidan que el proverbio citado tiene una segunda parte. El que vive sin hijos no sabe lo que es sufrir. Así reza la primera parte del proverbio, pero la segunda parte añade, el que muere sin hijos tampoco sabe lo que es gozar. Hay algo de exageración, pero no todo lo es. El niño es preocupación, pero también es ganancia. El niño es dolor, pero también es consuelo. El niño es tristeza, pero también es rayo de sol. Observad a un amable matrimonio que va envejeciendo en el círculo de sus hijos y sus nietos. La vida no puede darles nada a los viejos. Ya se preparan para el gran viaje, pero lo hacen con esta confianza. Señor, Dios nuestro, no nos hemos negado a aceptar las almas que tuvisteis a bien confiarnos. Nos han costado muchas fatigas y muchos sacrificios, pero ved nuestros hijos, Señor, los hemos educado para vos y para la vida eterna. Mueren también los cónyuges sin hijos. Mueren, y no tienen a nadie que rece un Padre Nuestro por su alma pecadora, a Dios nuestro Señor. Y ponemos aquí un punto final al estudio de este triste tema. Los pueblos orientales tienen una leyenda de profundo sentido. No es una historia real, no es más que un cuento simbólico, pero encierra un tierno pensamiento. El dios Augusto había ya creado el universo entero. No le faltaba más que hacer al hombre. Los mares ya estaban llenos de peces, los bosques de animales, por los peñascos saltaban ligeras gacelas, en los árboles cantaban los pájaros. Solo faltaba el hombre en la tierra. Entonces, el Señor tomó un puñado del limo del Nilo para formar del mismo al hombre. Pero en el limo había un cangrejo escondido que mordió la mano del Señor. 3 gotas de sangre cayeron de la mano herida, cayeron sobre el limo del río, y con esta tierra empapada de la sangre de Dios, formó el corazón materno. Madres, aunque solo podáis comunicar la vida a vuestros hijos corriendo grave peligro, madre, aunque se os diga que así y asá, que se impone la intervención quirúrgica, madres, aunque el nuevo hijo suponga nuevos pesares y nuevos años difíciles, no importa. Atreveos a ser madres. Sed madres que dan la vida y no la muerte. Sed madres que mecen la cuna y no preparan el ataúd. Sed madres con la confianza firme de que si Dios os da pequeñas bocas hambrientas, también os dará pan para ellas. Sed madres católicas que en el trance de peligro de muerte claváis vuestra mirada en el niño Dios de Belén. Y os bendecirá vuestra patria, y os bendecirán vuestros hijos y nietos, y os bendecirá y os recompensará el Señor eterno de la vida, el Dios Todopoderoso.